Desde el corazón de Radio Grito, llega el espacio donde tu voz importa, donde las noticias te informan, las entrevistas te inspiran y la buena energía te acompaña. Con ustedes, Nadioska te escucha. Personas hermosas que nos siguen de diferentes lugares a nivel global. Qué bueno que estás ahí como siempre, ¿verdad? Apoyando este programa que por años, ya llevamos unos cuantos años, oye, ha llovido, ya me están saliendo unas cuantas canas, si no lo sabía. Pero es parte de la madurez, ¿verdad? Y hoy contenta porque ya, como le había prometido a nuestro público, todos los viernes, ¿verdad? Si Dios quiere y no pasa nada, Claro. vamos a estar, ¿verdad? Con la presencia y la colaboración de nuestro Edwin García Feliciano de Ombudsman. Así que buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Saludos, Nadioska, un placer poder saludarte, placer poder saludar a todo tu público, así que estamos aquí prestos para contestar no solamente tus preguntas, sino también si las personas llaman, Eso, igualmente perfecto. estamos dispuestos a contestarlas. Así que mira, desde este momento, si tienes alguna pregunta, quiero adelantar esta, ¿verdad? Esta parte, por si acaso estás pensando, oye, me gustaría preguntarle algo, hacerle esta pregunta a Edwin, pues mira, puedes llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889. Si he estado por ir a la oficina de Ombudsman para hacer una pregunta o llamar, pues mira, ahora tienes la oportunidad todos los viernes y empezando desde hoy. Edwin, ¿cómo has estado en estos días? Muy bien, extraordinariamente bien, trabajando con muchos asuntos que acontecen en Puerto Rico todos los días. Wow, eso es todo, sabes tú, cada instante. Y mucho más. En Puerto Rico todas las semanas hay un asunto que atender, un asunto que discutir. Y para nuestra oficina es sumamente importante tener la oportunidad en estos medios de poder transmitirle a nuestra gente lo que hacemos, dónde tenemos oficinas, dónde se pueden comunicar, cuál es el nivel de responsabilidad que tiene nuestra oficina con los reclamos que hace la ciudadanía, qué acercamientos puede hacer ese ciudadano ante nuestras oficinas. Así que, pero es algo que me agrada, es algo que disfruto y que realmente me apasiona el servicio público. Ay, me encanta, ¿verdad? Que opines así. Y me gustaría, yéndome un poquito por esa misma línea, de todos los años que llevas, ¿verdad? Trabajando para el servicio público, ¿qué ha sido has tenido alguna experiencia o algo que siempre te hace sentir esa emoción de, wow, lo que yo pude hacer? Mira, sabemos que siempre tenemos varias. Claro, uno puede hablar Fue que me fui por esa línea porque me encantó eso. De cosas extraordinarias. Y sin lugar a dudas, tanto en mi función previa como ayudante de un alcalde, como alcalde, y hace 6 años que soy procurador del ciudadano u ombudsman. Pero hay un caso, cuando la pandemia, Wow, sí. que me tocó el corazón y fue de una señora del municipio de Guaynabo, que me llamó aproximadamente un 27 de julio del 2020. Del 20, sí, ya estaba en la pandemia. Sí. Yo comencé en mi posición el 3 de marzo, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet cerró el gobierno el 16 aproximadamente, 17 de marzo, por ahí. Y me llama esta señora de apellido Toledo. Una señora que tenía, si mal no recuerdo, 89 o 90 años y su esposo 89. Él era un año menor. Y me plantea y me dice, procurador, no he cobrado, perdón, 2021, porque los fondos se cobraron creo que al año siguiente, no tengo ahora claro. Pero me llama ese año cuando se comenzaron a pagar los 1.200, los 400, sí, etcétera. No hemos cobrado esos chavitos, bendito, y yo creo que nos vamos a morir sin cobrar esos chavitos. Ahí comenzamos a trabajar con el secretario de Hacienda en ese momento, tratando de que le llegara ese pago. Transcurrieron los meses, hacíamos gestiones, pero como que la cosa no marchaba. Y yo recuerdo que cercano a principios del mes de diciembre llamo al que hoy es secretario del Departamento de Hacienda, Pantojas, al licenciado Pantojas, y me dice, te voy a transferir con el procurador del contribuyente, que en aquel momento se llamaba Eduardo Morales. Y Eduardo y yo conversamos, esa conversación tiene que haber sido el 7, el 8 de diciembre.
Me dice, procurador, me tomó la información, me planteó cuál era la situación, o yo le planteé cuál era la situación, me dijo, esto lo vamos a resolver. Y es que para ese entonces, cuando la señora Toledo nació, pues antes las mujeres utilizaban fulana Pérez de fulano, del apellido del esposo. Y en su seguro social aparecía esa situación. Por lo tanto, cuando trataban de parear ese seguro social en las agencias correspondientes, no le iban a enviar el pago de ninguna manera. Él me dijo, déjeme hacer la anotación correspondiente, ¿cuál es el problema? Vamos a esperar 3 semanas, me dijo Eduardo Morales. El 31 de diciembre de ese año, que no recuerdo si fue el 20 o el 21, que me llamó la señora Toledo. Yo no vi esa llamada porque uno está en las cosas de la despedida del año, así que no la vi. Ese día no vi la llamada. La veo al otro día y llamo y pensé que era para felicitarme. Realmente pensé que era para felicitarme por la Navidad, y la llamo y me dice, señor García, quiero agradecerle porque finalmente mi esposo y yo recibimos el pago de los incentivos federales. ¿Y por qué es tan importante ese caso? Porque eran 2 adultos mayores. A veces el gobierno pierde de perspectiva la sensibilidad de los casos. Sí. Como son tantos y tantos casos, pero yo creo que algo que no debe ocurrir es perder la empatía y la sensibilidad. Cada caso que llega a nuestra oficina, Adiosca, es un caso particular y especial. Aquí no hay casos, quizás uno recuerda estos por unos detalles particulares, pero cada caso es importante. Cada vez que nos llama alguien a nosotros porque no ha recibido el pago del Departamento de Hacienda o porque no recibió X cosa, el caso de unos jóvenes médicos en el hospital de Aguadilla que no recibían su pago y eran como 9 médicos que estaban haciendo su práctica y que me plantearon y que básicamente a los 2 o 3 meses recibieron el pago. Estamos hablando de casi $60,000. Pues eso para nosotros es bien significativo. Así que te planteo ese caso porque ciertamente me tocó el corazón y en un momento determinado vi que el propio Departamento de Hacienda, porque me había comunicado con el secretario Paco Párez en ese momento, pero no creo que había tenido la empatía que en su momento presentó el señor Eduardo Morales. Recibieron su pago, luego le di seguimiento, ¿verdad? Los llamaba periódicamente, así que como ese hay cientos y miles de casos. Recuerdo otro que es de Camuy, caso de un amigo. Me dice, Edwin, estoy pasando las críticas y tengo $30,000 retenidos en retiro. Ay, qué difícil es todo eso. 30,000, no eran 1,000 pesos, no eran 2,000, $30,000. Yo le digo, envíame la información, llamo al entonces director ejecutivo de retiro, el licenciado Luis Collazo, que era un individuo extraordinario. Que es, pero en su función, me refiero a su función. Y es que ellos habían cometido un error porque está lo del plan 106, que es donde ahora los empleados depositan su dinero, y ellos habían cometido un error. Retiro, yo le digo, licenciado, el ciudadano no tiene culpa de eso. Así que 2 semanas más tarde, ese buen amigo que no había recibido sus $30,000 los recibió. ¿En cuánto tiempo luego? Como en 2 semanas. Wow, voy a tener que hablar con usted después. Voy a tener que hablar con él, porque tengo un caso similar. Pero sí, así mismo es, hay situaciones, como dice Edwin, ¿verdad? Que la realidad es que todos los casos son importantes, sí, pero hay casos, sí, ¿verdad? Que quizás la persona quizás no tiene la habilidad para poder manejar y darle seguimiento ella o por sí misma, ¿no? Sí. Y entonces pues se le hace más difícil. Entonces, cuando llega ese empujón de nosotros, ya sea de Edwin en lo suyo, ya sea a mí, en mi persona también, y nosotros podemos hacer ese empuje para que usted pueda lograr algo, esa es la satisfacción más grande del mundo, ¿verdad? Que uno pueda sentir. Totalmente. Mi gente, no se dé por vencido. Si usted tiene alguna situación igual, ¿verdad? O similar, puedes hacer el acercamiento, ¿verdad? Y siempre hay una persona que puede brindarle ayuda a usted. Así que Adiosca, y quiero aprovechar porque me parece que es muy oportuna la pregunta que haces y el comentario. Sí. Que a veces
perdemos la confianza en las instituciones, en las agencias. Estoy haciendo esta gestión y nadie me contesta, nadie me llama, ¿a quién puedo acudir? Primero reconocer que en el gobierno a veces hay personas que salen del gobierno que tenían su caso y ahora el que llegó no sabe de ese caso. Eso es así. Pues mire, usted tiene una oficina que es la oficina del Procurador del Ciudadano, que tiene un personal altamente calificado, que son personas que en su inmensa mayoría tienen más de 20 años de experiencia, que han trabajado con 3 o 4 procuradores. Allí hay una compañera de trabajo que es de Ponce, que comenzó con el señor de Castro, Adolfo de Castro, que estuvo del 87 al 97, que estuvieron con Carlos López, que estuvieron con Iris Miriam Ruiz y que están con este servidor. O sea, que tienen cerca de 35, 37 años de experiencia. Experiencia toda. Así que cuando usted sienta que ve su puerta cerrada, que no encuentra camino para dónde coger, denos una llamada al 724-7373, 724-7373. Inclusive, si en este momento usted quiere hacer alguna pregunta, ya le voy a repetir los números, si acaso está pendiente, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, es al 787-897-1200 o al 787-897-3889. Oye, tenemos muchos temas a discutir, pero que quisiera brincar aquí por si acaso no me da el tiempo a esto, porque esto se ha estado hablando muchísimo y más para esta zona y más con la caminata que no sé si sabes, la caminata que se está efectuando de Pellitos, que se llama, ¿verdad? Pellito. Sí, de Pellito. De Calley. Entonces, pues me gustaría que me hables de esto de los negocios ambulantes. ¿Qué información tiene con relación a esto? Mira, es curioso que en el 2012, en mi función de alcalde, en un momento determinado, estaba en un sepelio aquí en el barrio Quebrada de Camuy y mi esposo y yo salimos por la carretera 129 hacia Arecibo. Nosotros contamos 100 negocios ambulantes de ahí a donde está aproximadamente la urbanización Toledo en Arecibo. Sí, sé dónde es. 100 negocios ambulantes. Wow. Para ese entonces llamo yo al que era secretario del DTOP, al ingeniero Hernández Gregorat, y le planteo la situación. Busco sus reglamentos porque tienen un reglamento y le digo, me preocupa la proliferación y el que no se haga nada en términos de reglamentar el asunto o de tomar medidas para reubicar a esos comerciantes. Ayer precisamente estaba en una reunión con el subsecretario del Departamento de Transportación y le hacía el planteamiento porque ese reglamento indica que cuando se va a sacar a un comerciante de la vía pública, y yo no entro obviamente en si eso es lo recomendable o no recomendable, porque la ley y la reglamentación federal aparentemente así lo exigen para la otorgación de fondos que no estén en los negocios, pero se supone que se le envíe una carta con acusa de recibo a ese comerciante indicándole que viene un desalojo. De igual manera, el comerciante tiene derecho a solicitar una vista administrativa al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ese reglamento del que yo estoy hablando es del año 2000. Está vigente porque no se ha enmendado, porque no se ha eliminado. Así que un comerciante o un comerciante de un negocio ambulante que nos esté escuchando, sepa que tiene ese derecho de poder exigirle al Departamento de Transportación y Obras Públicas el que pueda tener una vista administrativa. De igual manera, sé que la representante Gretchen Howe está radicando un proyecto y básicamente que también le habíamos hecho un escrito al secretario hace 2 semanas cuando comenzó este asunto, indicándole que si se podía de alguna forma auscultar la posibilidad de reubicar a esos comerciantes, ¿verdad? Porque son comerciantes de negocios ambulantes, o si se le podía dar un tiempo adicional para hacer una transición adecuada. Porque si me dicen que hoy y en 10 días me tengo que reubicar, no es tan fácil. En 10 días los pasa uno, se acostó, se levantó y pasaron 10 días. Para que se le diera por lo menos, no menos de 30 días, para poder hacer una transición adecuada.
esa nota no se me contestó. Así que nosotros estaremos haciendo también un acercamiento con la representante de Gretchen House, porque en ocasiones hay terrenos que pertenecen a alguna agencia o pertenecen a la autoridad de tierras que son remanentes, que muy bien, en algunos casos, no en todos, porque no hay forma quizás de hacerlo para todo el mundo, pero que en algunos casos son remanentes que tiene la propia autoridad de carreteras, que tiene a veces el Departamento de Agricultura a través de la autoridad de tierras, donde pudiesen reubicarse algunos de estos comerciantes de negocios ambulantes. Así que es un asunto que la oficina está dándole seguimiento, obviamente, y que de alguna forma lo que procuramos también es que el DTOP cumpla con su responsabilidad, pero que lo haga de una forma armoniosa con ese comerciante que es padre de familia, que también se está buscando las habichuelas de su familia ahí. Es que este tema es como un poquito, ¿verdad?, difícil en el sentido de que, tratar de buscar lo que es un balance, ¿verdad?, para acá y para allá. Una de las alegaciones que nos dicen los comerciantes lo que es la tradición, que esto por tradición, que por años es algún atractivo de Puerto Rico, que la gente cuando viene de Estados Unidos llega y esperan pararse en lo que es. Lo sé. Que esto es algo, ¿verdad?, que yo hay veces que no me atrevo ni a opinar, ¿verdad?, porque es algo que estamos... Es controversial el asunto, es controversial. Y en efecto, sé que lo que hace el departamento es una exigencia del gobierno federal, porque en mi función previa de alcalde, le solicitaron al municipio de Camuy que interviniera con unos comerciantes en la PR número 2. Y nosotros le contestamos, ¿verdad?, que esa no era nuestra responsabilidad, esa es responsabilidad del Departamento de Transportación o de la Autoridad de Carretera, dependiendo de las carreteras, si son primarias, secundarias o terciarias u otras carreteras. Pero eso es un asunto que viene rodando hace más de 15 años. Pues entonces se dejó pasar el tiempo y más años pues siguieron llegando más comerciantes, siguieron dando más permisos. Entonces esa es la otra situación, que se siguieron otorgando permisos. O sea, y son permisos legales, que no son, o sea, que fueron todos con su reglamento y todo como se supone que sea, ¿no? Y entonces eso es lo que alega los ciudadanos. Sabemos que es un tema que vamos a estar dándole seguimiento y viendo a ver qué ocurre con todo esto. Esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? No. Y ya hoy me percaté que viniendo para acá en la 129, aparentemente había una máquina, creo que rompiendo uno de esos comercios, y el comerciante me imagino que era el que estaba metiéndolos en una guagua van que tenía allí. Eso estaba ocurriendo hoy. Bueno, vamos a estar pendientes a todo esto para darle seguimiento. Vamos un momentito a una pausa y esto está interesante, estos temas. Así que no te vayas, no te retires, que regresamos con más de Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 y a través del 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Regresamos en breve. Esto es Nadios que te escucha, donde tu voz tiene un espacio. Ya regresamos con más noticias, entrevistas y buena energía. No te desconectes, estás en Radio Grito, el medio que te lleva. En Lares, la salud se vive con compromiso y precisión. Laboratorio Clínico Fernández le da la bienvenida a sus nuevas y modernas facilidades, diseñadas para brindarle mayor comodidad, rapidez y confianza en cada servicio. Con tecnología actualizada, un equipo profesional comprometido y la atención cercana que nos distingue, en Laboratorio Clínico Fernández cuidamos cada paso de tu análisis, desde la toma de muestra hasta tus resultados. Visítenos en la carretera 129, kilómetro 24.5, barrio Piletas, en Lares. En el Laboratorio Clínico Fernández, cuidamos cada paso de tu análisis. Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La ARCOOP, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La ARCOOP, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. Estamos de regreso en Nadioska te escucha por Radio Grito, el medio que te lleva. Continuamos con más contenido para ti. Nadioska te escucha continúa ahora. Edwin García, Feliciano de Ombudsman. Oye, temas de interés, ¿verdad? Y sabemos que ustedes están ahí desesperados por preguntar también, pero estamos pendientes. Voy a entrar un momentito, no sé si Michelita me escucha. Michelle, ¿me escucha? Verifícame si hay alguien, no tengo los audífonos, está bien, si había alguien comentando. Pero nada, si acaso ustedes que están ahí en casita quieren comentar, mira, todas esas preguntas las voy a estar escribiendo para luego hacérsela llegar a Edwin, ¿verdad? Claro. Para la próxima semana, hacérselas aquí en vivo y a todo color. Oye, ¿nos quedamos en qué antes de irnos? Básicamente estábamos hablando, ¿verdad?, de que en estos temas, en el caso de la notificación, en el caso y que cualquier persona, inclusive te estaba mencionando que di el primer caso que estaban desalojando aquí en la 129, que ahí fue donde finalmente nos quedamos. Wow, sabemos que mi gente, mira, yo sé que aquí en Lares hay muchos agricultores, ¿verdad?, que dependen de esto, que esto no podemos tapar el cielo con, ¿verdad?, con las manos, porque es una realidad, y que muchos de estos mismos kioscos, ¿verdad?, los que le suplen son los mismos agricultores y para poder vender, y es una realidad. Y que esto es una cadena de personas que se van viendo afectadas, ¿no? Pero nada, nosotros vamos a estar al tanto, ¿verdad?, de todo lo que vaya ocurriendo legalmente con todo esto para notificarlos a ustedes aquí a través del programa. Oye, y otro tema, cambiando, ¿verdad?, de tema, porque tenemos varias cosas, ¿verdad? Mira, tenemos lo de PR, lo del plan médico. Háblame un poquito. Pues mira, nosotros hicimos recientemente un comunicado de prensa donde le estamos haciendo un llamado al gobierno de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y a la Junta de Supervisión Fiscal por lo siguiente. Esta es la época en donde los empleados públicos renuevan sus planes médicos. Sí. La realidad es que por muchos años la aportación que le está haciendo el gobierno de Puerto Rico a los empleados públicos, a la mayoría, no a todos, a la mayoría de los empleados públicos, es de $125 como aportación para la adquisición del plan médico. En otros casos, como son las corporaciones públicas y como es la propia legislatura, la aportación es de $300 o $400 y hasta $700. Así que hay un desfase tremendo entre un empleado que trabaja para una corporación pública, la que sea, que puede ser Acueducto, que puede ser el Fondo, que antes era la Autoridad de Energía Eléctrica, un empleado que trabaja en la legislatura y un empleado que trabaja en la oficina del Ombudsman, que somos de la rama legislativa, o un empleado que trabaja en cualquier otra agencia de gobierno. ¿Por qué a la mayoría de los empleados públicos se les sigue haciendo una aportación y la Junta de Supervisión Fiscal solamente pagando y aportando o autorizando $125 cuando autoriza esas cantidades adicionales para las corporaciones públicas? Si bien es cierto que en el caso de las corporaciones públicas generan su propio dinero, la Asamblea Legislativa no genera su propio dinero. Por lo tanto, el llamado que nosotros estamos haciendo es para que en el presupuesto, para que los legisladores, para que la rama ejecutiva evalúe una aportación mayor para cada empleado público. ¿Por qué? Porque muchos de esos empleados tienen que acogerse a un plan médico, que no voy a mencionar el nombre aquí, que realmente no está prestando los mejores servicios, o donde ese plan médico tiene a un especialista, a un subespecialista, a un médico generalista que hoy está recibiendo el plan, le dejaron de pagar y ya mañana no lo tienes. Ay, me pasó algo similar. Entonces, ¿qué pasa? Ay, me pasó algo similar. Estamos comprometiendo la salud del empleado público. Inclusive, yo he llegado a escuchar en más de una ocasión gente que me dice, ¿verdad?, que están cerca de los 60, 60 y pico de años, que me dicen, pues yo tendré que esperar a tener el Medicare
Y a veces para eso le faltan 3 años. ¿Y qué hacemos de aquí a esos 3 años? ¿Cómo atendemos la salud de esa persona que quizás es el proveedor o proveedora de ese hogar? Pues yo creo que es un tema que merece discusión y que a veces si sacamos fondos para despedir el año en la Navidad o para las fiestas de Mis Universo, los planes médicos de los empleados públicos son más importantes que todo eso. Mucho más importante. Así que ¿verdad? Ese es el llamado que la Oficina del Procurador del Ciudadano le está haciendo al gobierno, le está haciendo a la Junta de Supervisión Fiscal. Y fíjate, Nadiosca, que muchas veces nos dicen, es que no están los recursos económicos. Pasó con el alivio contributivo, que no estaban los recursos, y aparecieron 525 millones de pesos para los alivios contributivos. Y en el pasado ha sido igual, bajo la administración de Pedro Pierluisi, pasó con aquel otro dinero que se le envió a la población. Así que yo creo que los empleados públicos merecen una aportación mayor y que puedan tener un plan igual o mejor que el que tiene cualquier otro empleado. Yo no tengo problemas en que el que recibe 700 de aportación la reciba, se lo merece. Yo no tengo problema que en la legislatura el que recibe 300 o 400 dólares de aportación la reciba, se lo merece. Y el resto de los empleados, ¿se lo merecen o no se lo merecen? Esa es la pregunta que yo creo que se tiene que contestar el gobierno, la legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal. Eso es así. Oye, y hablando de eso, en estos días estaba escuchando también, porque se menciona mucho de la preocupación de lo del seguro social, que si nos vamos a quedar insolventes en tal año, pero yo sé que hay alternativas que se pueden hacer para evitar eso, ¿no? Claro. Pero vamos a estar pendientes también a esos temas que mencioné. Quiero hacer hablar entre comillas aquí un momentito, Claro. un punto, porque me está lllegando, que se está hablando todavía de las averías que están ocurriendo allá en el área norte, y quería hacerlo en forma de comentario y no... Y en cuestión de que es una realidad, sabemos que ahora mismo hay una situación allá que muchas personas que, ¿verdad?, que están sintiendo lo que es la falta de este servicio público y de esta utilidad tan indispensable para la supervivencia de nosotros, porque es una realidad, ¿no? Pero acá en el área oeste hay unas situaciones también que si ustedes le dan rewind al programa, pueden ver que hace unas semanas pues también se había hecho un llamado también a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por una problemática que está viendo desde hace años en el área oeste y especialmente en el pueblo de Lares también y en Camuy, que lo sabemos, y en otros pueblos. Y yo tengo que hablar porque es una realidad. Acá ahora mismo estamos en espera de esa solución, porque acá cuando más llueve, cuando menos agua hay. Entonces, algo increíble, pero cierto. Y entre otros puntos, ¿verdad? Que yo sé que yo estoy hablando por mi pueblo, porque mi pueblo me pregunta, porque mi pueblo me habla, porque mi pueblo me dice, Nadiosca, coméntate esto, porque es que, mira, en San Juan se está quejando y es una realidad que está sufriendo mucha gente, pero es verdad. Claro. Pero en el área oeste también está ocurriendo esto. Y quería comentarlo, ¿verdad? Porque ahora mismo, no sé cuánto hace que hubo una reunión también en lo que es en la Hacienda Lealtad, ¿verdad? Donde se habían reunido todos los alcaldes, se habían llegado a, bueno, que se iba a estar trabajando, pero no sé cuáles son los resultados. Estoy esperando y exhortando a que, nada, que me llamen o que vengan aquí al programa en vivo para que nos expliquen en qué paso están, si se ha hecho algo en relación a esta problemática que está ocurriendo acá en el área oeste, mucho antes de lo que estaba ocurriendo allá. Ajá. Bueno, ¿quieres comentar Sí, con relación? yo quiero, en mis 18 años de alcalde, esto fue un tema recurrente. En los 14 años de alcalde de William Rosales Pérez fue un tema recurrente. En los 6 años del actual alcalde ha sido un tema recurrente. Pero se ha agravado la situación en los últimos prácticamente 2 o 3 años. Donde yo vivo en el barrio Membrillo de Camuy, las cuestas de Membrillo, que todo el mundo Camuy sabe. Sí. Desde febrero para acá, las interrupciones son diariamente. Diariamente. Y peor todavía, es un reclamo que le hemos hecho al director regional. Si se llevan el agua a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, pues perfecto. Pero la mayoría de la gente que se levanta a trabajar, a cumplir con sus responsabilidades, a preparar a sus niños para la escuela cuando es época de escuela, no se levantan a las 6 de la mañana ni a las 7 de la mañana. Entonces, nos estamos levantando
sin agua. Y el agua está llegando a las 6:15 de la mañana. 6:15 de la mañana. Pues yo creo que hacer el ajuste, si tienes una problemática, pues mira, haz el ajuste para que esa agua llegue aproximadamente a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, para que el que se levantó, cuando se levantó, tenga agua para preparar el desayuno, para preparar el café, para hacer las cosas que tenga que hacer. Por todos esos años, yo recuerdo a un director ejecutivo, el ingeniero José Ortiz, que fue director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que frente a mi escritorio me dijo, en la administración de Luis Fortuño, vamos a asignar $25 millones y se acabó el problema del agua en Camuy, y nos mintió flagrantemente. Y las cosas por su nombre, nos mintió flagrantemente, como han hecho otros, lamentablemente, y han dejado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sin planes agresivos de mejora permanentes y sin atender tuberías viejas, los salideros que son la orden del día, entre muchas otras cosas. Bueno, este tema es de mucho interés y sé que ustedes están ahora mismo con el oído parado, ¿verdad? Escuchando con relación a esto, pero le prometemos que la semana que viene, ¿verdad? Vamos a hablar no solamente de estos temas, claro, de todo lo que está surgiendo cualquiera. en nuestra isla. Así que muchísimas gracias a Edwin por estar con nosotros y bienvenido a casa. Muchas gracias. Grita, ¿verdad? Y también gracias a Michelle en los controles, a todos los compañeros y será hasta el lunes nuevamente aquí en Nadiosca Te Escucha. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Nadiosca Te Escucha. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Te esperamos mañana a las 3 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.